Hola a todos y bienvenidos a este video. Mi nombre es Valeria Bendec y en esta ocasión les estaré hablando un poco sobre la planeación docente, específicamente acerca de los aspectos más relevantes que éste debe tener para planear sus clases. Bueno, vamos a iniciar estableciendo los puntos de este video de lo que vamos a hablar hoy. Iniciaremos con la introducción sobre la temática para ir luego con el currículo que está relacionado con todo esto. Así después podríamos hablar ya de cómo se planea una clase y luego cerrar con una conclusión recogiendo todo lo que hayamos hablado. Antes de comenzar con hablar sobre un plan de clase, debemos primero establecer su definición. El plan de clase lo entendemos como una guía que le servirá al docente para así ordenar y estructurar el aprendizaje de sus alumnos. La planificación previa es lo que lo ayuda a él a que pueda estar preparado dentro de la práctica y realizar su clase con éxito, por lo que es un elemento que se considera esencial para el sistema de aprendizaje y el proceso educativo de sus estudiantes. Es importante también señalar que un plan de clase no es un elemento de planeación fija. Eso quiere decir que a pesar de que sigue una serie de estructuración o normativas como la duración que deben tener las clases y demás, no significa que este plan de clases sea estricto o sea un plan de clases parcial en donde todo lo que se escriba es lo que va a suceder dentro de la clase solamente porque el profesor así lo planeó. No es algo que puede cambiar, es algo que puede variar en su ejecución. Entonces, hablemos un poco sobre lo que es el currículo. Para hablar de plan de clases hay que hablar de currículum, ya que este es bueno, al menos el currículo sirve como principal fuente de recursos académicos que va a necesitar el profesor para planear la clase, que es con este elemento que los docentes van a poder identificar los principales objetivos, además de las metodologías que se deben tener en cada clase, ya que con ellas son que se puedan a poder asimilar a esos objetivos o metas que se identifiquen al inicio. Entonces, de la misma forma, el currículo también puede servir como una herramienta didáctica para el docente, puesto que establece los distintos criterios de evaluación y también los estándares que deben cumplir los alumnos dependiendo de la temática y del grado. Además de todo esto, el currículum también debe servir como o al menos cumplir con la formación no solo integral de los estudiantes, sino también con una formación completa de estos. Por ejemplo, en el texto de Fancy Castro, ella lo relaciona más que todo con que el currículo debe colocar el centro de toda su atención en las necesidades y preocupaciones de los sujetos que aprenden, es decir, de los estudiantes. Esto en correlación con la sociedad actual. En otras palabras, lo que dice Fancy en su texto es que el currículo debe proporcionar a los alumnos una educación que les pueda servir para su desarrollo personal y también su desarrollo profesional dentro de la sociedad. Entonces vamos a ver ahora cómo se planea o cómo se debe planear al menos un formato de plan de clases. Pero antes de irnos con los aspectos, primero hay que establecer para qué se planea o por qué es importante pues el plan de clases o por qué es importante planear. Bueno, no es un secreto que aunque los docentes tengan un dominio perfecto del tema o sepan mucho de lo que se está hablando, es una cuestión indispensable que se planee la clase, ya que así, aunque podamos tener toda la confianza del mundo, si no planeamos antes, si no hay una organización previa, se corre el riesgo de que se pierda todo ese orden de la clase y que se improvise de forma negativa durante los momentos de esta, además de que puede que se termine perdiendo el interés de los estudiantes y la clase se sienta vacía y por ende no haya aprendizaje con nuestros alumnos ni aprendizaje en total. El plan de clase por eso es importante, pues debe servir como un molde en el que nosotros vamos a poner todo lo que queremos realizar desde el inicio hasta el final de la clase. Tenemos que establecer cuál será el propósito
propósito de nuestra clase y cómo nosotros vamos a cumplir ese propósito a través de las actividades que se van a desarrollar, cómo se van a desarrollar esas actividades y también con cómo los estudiantes van a responder a ellas, con diferentes preguntas y estableciendo también hasta las respuestas que se pueden esperar de ellos. También se debe ser muy cuidadoso con la estructura de este plan de clase, de modo que se pueda preparar una clase fundamental, optimizando el tiempo y también sin caer en el error de obedecer estrictamente todo lo que se está planeando o lo que hayamos colocado ahí. Yo considero que para lograr todo esto debemos tener en cuenta algunos aspectos. De manera general, pienso que se debe realizar un proceso de reflexión entre la práctica docente y también entre la relación que éste tiene con el aprendizaje autónomo de sus estudiantes. Entonces, primeramente consigo mismo. Para comenzar a planear una clase desde la perspectiva docente, es que él en primer lugar, debe tener en cuenta cómo va a trabajar, es decir, debe definir los objetivos y metodologías de su planeación. Esto porque son los elementos que lo van a llevar a tener un propósito y también una forma de cómo cumplir ese propósito dentro de la clase. Entonces, ahora, cuando se habla de reflexión, hay que ser conscientes de que todo lo que se haga, lo que se escriba dentro del plan de clase, es algo que le va a servir como guía para lo que va a hacer en el aula, ¿no? Entonces es una situación hipotética, por lo que todo lo que se está escribiendo se debe considerar si se está o no reflexionar en eso, si se está haciendo o no una clase adecuada o si las opciones, el tema que se va a explicar, las actividades, si todo eso en realidad va a servir o va a funcionar con respecto a los estudiantes que se tienen y la forma en la que ellos aprenden durante las clases y también teniendo en cuenta el tiempo límite de estas. Entonces, ahora con respecto a los estudiantes, es de mucha importancia y muy necesario que el docente conozca cuáles son las habilidades de un estudiante autónomo, pues debe centrar el aprendizaje en la participación y también en la autonomía de los estudiantes, que ellos mismos sean propios de realizar las cosas por sí mismos una vez que ya se les explica o se les da una base para que ellos puedan hacerlo. Es de los docentes corresponde llevarlos a ese concepto, a ser autónomos. Por ejemplo, en el artículo de Lorena Beatriz, el rol del docente en el aprendizaje autónomo, ella nos menciona que hay que encontrar la autonomía en los estudiantes. Ellos deben saber reflexionar y evaluar su propio trabajo y además de que y nos dejan en claro que los docentes no pueden tener un completo control de lo que sus estudiantes hacen, ya que es el estudiante mismo quien en gran medida decide qué y cómo aprende, además de cómo se desarrolla durante la clase y cómo desarrolla sus propias habilidades. Asimismo, se debería tener o procurar entender el contexto en el entorno del aula, así poder planear la clase de forma adecuada y la forma en la que se presentan los temas, pues todos los estudiantes deben quedar al menos con algo, con una idea, un concepto, aun si no comprenden a la perfección la clase. Ellos deben ver que la clase les sirve o que les interesa para poder aprender más de eso, para que se puedan ver que les sirve o que les ayuda en algo en su vida diaria y cosas así. Entonces, no significa que solamente el docente les dé la clase porque es algo que tiene que hacer o porque es pues su trabajo, entre comillas, dar la clase y ya. No, se trata de que él vaya con sus estudiantes comprendiendo la clase también y comprendiendo si ellos están o no de verdad entendiendo las cosas, si eso que está explicando le está sirviendo. Es decir, el docente debe ser consciente del impacto de su profesión. Ellos deben entender que todas las acciones que realicen, todo lo que planeen, va a tener una acción, va a tener una consecuencia durante la clase y por eso debe ser muy cuidadoso con las cosas que selecciona y con las actividades y todo lo que planea dentro de ese plan.
Ahora, recogiendo todo lo anterior dicho, vemos como los aspectos como la reflexión que debe tener el mismo docente, la relación que tiene con sus estudiantes y los lleva a un concepto autónomo de ellos mismos, la definición de los objetivos y habilidades, las metodologías que va a usar, todas ese tipo de cosas deben estar presentes en los planes de clase y son los aspectos que al menos yo considero que son más relevantes a la hora de escribirlos. Entonces, también se puede decir que la buena estructuración no solo le servirá como a crear un ambiente propio del aula, sino que también le va a bueno, le va a ayudar a identificarse como un facilitador del aprendizaje dentro de ella, ¿no? Bueno, además de eso, también va a poder así potenciar el desarrollo de los estudiantes y de sí mismo como docente para seguir puliendo su profesionalismo y además seguir puliendo la mente de las personas o sujetos que aprenden en sus clases. Entonces, una clase idónea también comienza desde la preparación idónea. Por eso mismo es que los planes de clase se deben realizar de cierta manera con esos aspectos y son muy importantes para todo el proceso educativo y lo que es la planeación docente. Ahora veamos, les voy a presentar las referencias o los insumos con los que hice este video, este trabajo, o algunas lecturas que fueron las que utilicé y también unas páginas web y un video que tomé en cuenta. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Eso ha sido todo.